mi Señor, yo quiero estar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en la aflicción. Himnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Mi voz alabará tu dulce nombre ahí, y mi alma gozará cerca de ti. Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro orden del culto del 4 de abril de 2021. Vamos a empezar con un tiempo de alabanzas. Mi oración en el desierto, cuando todo en mí se cuesta. Mi
Soy lleno para ser vaciado otra vez. Lo que recibí sembraré. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame en todo tiempo. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús
Gracias por la cruz, gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor, todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Como tú no hay otro. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Que tu luz brille en mí. Que tu luz brille en Seguimos con la oración de ofrecimiento. Vamos a orar. Señor, amantísimo, te damos gracias por permitirnos estar aquí un día más de vida, Señor. Te agradecemos, Señor, por esa oportunidad que tú nos has concedido. Te ofrecemos este culto, Señor, para que sea de tu agrado y que bendigas todo este programa, Señor. Bendice a los hermanos que están en casa, cuídalos y bendícelos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.
Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a hacer una lectura devocional en Isaías 53, del 1 al 12. Bien, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el abrazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida a expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el futuro de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repetirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Palabra de Dios. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestros himnarios en el himno número 143, Cristo es la peña. Bueno, ahora seguirá un drama juvenil titulado Buscadme y viviréis. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura
acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviera
olvidasen cómo aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer. Yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, oh, buscadme y viviréis. Vamos a volver a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Marcos 16, del 1 al 20. La lectura dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos revolverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron y vinieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno. El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María, María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. ¿Sí? Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron e hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echaré fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con el mensaje a cargo del hermano Alfredo González Torres, anciano de iglesia, con el tema titulado La Gran Resurrección. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en este día en el que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener
la lectura, a reflexionar sobre esa lectura en el pasaje del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, del verso 1 al 6. En este pasaje vemos que Marcos hace un resumen de lo que narra tanto Mateo como Lucas como Juan. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Vamos a rogar a nuestro Dios que nos dé esa bendición de poder escudriñar su palabra. Vamos a orar. Padre amantísimo, te damos gracias porque tú has sido, Señor, bondadoso para con nosotros. Señor nuestro, no hay, Señor, manera de, Señor, ofrecerte, Padre Santo, esa bendición de que nuestras vidas, Señor, sean agradables delante de ti. Por ello, Padre, rogamos que tú perdones aquello que esté, Señor, delante de ti, Señor, que alguna falta que hayamos cometido, Padre, alguna palabra, pensamiento o acción, sean, Señor, para nuestra vida, Padre, esta palabra tuya, Señor, de exhortación, de consolación, pero también, Padre, que tú nos permitas tener esa bendición de poder aceptar tu palabra y ponerla por obra. Rogamos que tú, Señor, nos instruyas, nos dirijas, pero también afirmes nuestra vida espiritual en tu santa palabra. En Cristo Jesús te lo rogamos y te lo agradecemos. Amén. Bien, como mencionaba, en la vida de Cristo, nuestro Señor, nada fue fácil. Primeramente vemos que inicia su entrada en un domingo y termina ese Vía Crucis en este domingo de resurrección. Y muchas veces aquí vemos que a muchos años de que este suceso aconteció en el mundo, todavía hay incredulidad en nuestros días. El tema que hoy les presento es "y no le creyeron", precisamente porque vemos en el versículo donde estas mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé, dice, fueron de mañana, el primer día de la semana, al sepulcro, y cuando miraron vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba removida. Entonces vieron dentro del sepulcro a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Cuando esto sucedió, ellas, precisamente, el mensaje que les dio ese varón que estaba en el sepulcro, les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Cuando ellas en esto escucharon de este varón, ellas, dice el versículo 8 del capítulo 16 del Evangelio de Marcos, que ellas salieron huyendo del sepulcro y que les había tomado temor y temblor y espanto, y no decían nada a nadie. Cuando vemos que estas mujeres fueron a anunciar a los discípulos que Jesús había resucitado, dice que ellos, en el verso 10 y 11, dice,
Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Esta es la primera parte donde tres mujeres dan testimonio de que Jesús había resucitado. Y en esta parte vemos cómo Jesús, en su caminar en Jerusalén, en el pueblo de Israel, el trato que daban las mujeres no era diferente al que daban los hombres. A él no hacía acepción de personas. Él aceptaba a las mujeres como a varones, tanto pecadores como religiosos. Y aquí vamos a ver lo importante que es para una mujer que encontró en Samaria. En Samaria encuentra a una mujer que, pidiéndole agua a él, ella le dice que cómo era posible que le hablara. Ahí vemos que no hay distinción de Jesús en cuanto a los samaritanos. Esta mujer dice, ¿cómo es que tú me pides agua? Pero también Jesús le dice a la mujer samaritana, dice, si tú me conocieras, yo te daría agua viva. La mujer le contesta que ella quería esa agua viva. Cuando Jesús le dice, ve por tu marido, le dice, no tengo marido. Y ciertamente, dice Jesús, has dicho la verdad, porque 5 maridos has tenido y con el que vives no es tu marido. Entonces vemos aquí que por la mujer, si ustedes pueden ver allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, dice que la mujer salió hacia su pueblo a decirles que había un varón que le había dicho todo lo que ella había hecho. Y el pueblo dice que salió a ver a este varón. Cuando salió a ver a este varón, dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, que dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Aquí vemos la actitud de un pueblo tocado por la palabra de Dios, tocado porque creyeron a esa palabra que el Señor Jesús les estaba dando. Y aquí también vemos que hoy en día no pasa desapercibido para nosotros. En este capítulo, el tema de las mujeres, cuando Jesús trata siempre con mujeres, siempre le da la relevancia, la importancia, que es igual, del mismo valor que el del varón. No así se daba en los tiempos de Jesús. Los religiosos siempre hacían una distinción más al varón. En este caso lo podemos ver porque las tribus de Israel eran varones. Y finalmente, aquí el punto clave del pueblo de Samaria y la mujer samaritana era que creyeron en la palabra del Señor Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros ponemos una barrera a ciertas personas porque no viste como yo, porque es muy grosera, porque quizás le veo malicia en sus facciones? El Señor Jesús presenta algo muy importante. Cuando los discípulos dicen, dice allá en el Evangelio San Juan,
capítulo 4, verso 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Y dice que los discípulos le dijeron, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Cuando nuestra primordial necesidad en nuestra vida es comunicar, transmitir la palabra de Dios a otros, debemos dejar todas las barreras, prejuicios que nos puedan traer obstáculos para presentar el Evangelio. En este capítulo de Marcos vemos también que dice aquí que no le creyeron a la mujer cuando les fue a avisar, pero dice el verso 12, ahí en Marcos capítulo 16, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Aquí vemos que la condición de mujer no hacía diferencia en la credibilidad, también en los varones. Dice que cuando los varones fueron a avisarles al grupo, a los discípulos, no le creyeron que había resucitado el Señor. En el Evangelio de Mateo, de Lucas, dice que los discípulos estaban a puertas cerradas, ¿verdad? Estaban a puertas cerradas, tenían miedo. Y a veces el miedo no nos deja pensar, no nos deja hacer nada. Cuando estos discípulos escuchan la versión de la mujer que el Señor había resucitado, y escuchan la versión de aquellos que iban camino al campo y no le creen, así también vemos a personas que no nos creerán en el Evangelio, que no creerán que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, el Salvador de las personas que depositan su fe en Él. Cuando nosotros vemos allá en el Evangelio de Juan, hay un personaje que era líder religioso, y este personaje es Nicodemo. Cuando Nicodemo se presenta de noche ahí con Jesús, hace una pregunta. Le dice Nicodemo que nadie podía hacer las señales que él hace si no está Dios con él. Así le dice Nicodemo: Maestro, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La respuesta de Jesús fue: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuestros pensamientos se distinguen por lo práctico, por lo teórico, por los razonamientos. Y casi les estoy diciendo lo que es la mayéutica, la dialéctica, el empirismo. En el tiempo de Pablo, vemos en sus viajes misioneros que había sabios y filósofos en el tiempo de él, y hablaban de estos términos: mayéutica, dialéctica, empirismo. Pero esto distinguía a ciertas personas. En el caso de Nicodemo, pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esa era la pregunta de Nicodemo. Era algo práctico. Es como decir nosotros: nuestra vida termina en el sepulcro. Y muchos piensan así. Muchos piensan que
Ahí termina nuestra vida, en el sepulcro. Esa es la practicidad, ese es el empirismo, es lo que pretende encontrar una verdad a causa de tus experiencias, lo que tú vives, lo que tú ves, lo que tú sientes. A través de eso, Nicodemo quería palpar que él quería nacer de nuevo, y era algo razonable, era algo lógico. Diríamos que en el razonamiento de Nicodemo vemos que la dialéctica es eso, presentar razones, argumentos que puedan llevarme a una verdad irrefutable, a una verdad irrefutable. Y la respuesta de Jesús dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí nuestro Señor hace énfasis en que no te impactes, no te asombres de estas palabras. Trata de entenderlas como son, porque dice el Señor, son palabras que podemos comprenderlas. El apóstol Pablo también decía que allá en la primera carta a los Corintios dice que los judíos pedían señales, los griegos buscaban sabiduría. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Por qué decía Pablo que los judíos pedían señales? Porque querían eso, que el libertador, el Mesías, viniera a cumplir esa misión, liberar al pueblo de la opresión romana. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacerlo así? ¿Cuántas veces nosotros queremos que líbrame de lo que yo estoy sufriendo? Líbrame de esta opresión. Esas eran las señales que quería el pueblo judío. Quería señales. Por eso dice Pablo, los judíos piden señales. Dice, y los griegos buscan sabiduría. ¿Por qué los griegos decían, no es posible que Cristo sea Dios si está crucificado? Es una locura, ¿no? Si está crucificado, ¿cómo es posible que sea Dios si está crucificado? Y en este punto, los gentiles o los griegos, como nosotros, nos vamos por el empirismo, por la práctica, por lo lógico, ¿sí? Por lo que nosotros presentamos razones que no son lógicas, no son obvias, diríamos, no son obvias. Cuando se habla de la resurrección, hoy en día pocas veces escuchamos qué tanto valor le damos a la resurrección. En primera, que vemos que Jesús cumple su promesa. En segunda, vemos que nuestra vida, depositando la fe en Él, seremos resucitados como Él. En tercera, que así como cumplió su promesa, así como nos da vida eterna para resucitar, también vamos a tener un rey en el cual estarán depositado el gobierno del reino de los cielos. Esa es la importancia que damos a la resurrección como creyentes, pero vemos que también hoy en día pocas veces se valora esa resurrección.
En el tiempo en que fue Jesús, cuando resucitó, salieron varias teorías que los discípulos habían robado el cadáver, que los líderes fariseos y saduceos habían corrido el rumor, regado el rumor, que los discípulos habían inventado que había resucitado. Si nosotros vemos que son obstáculos que pone el enemigo para la credibilidad de la palabra de Dios, de la resurrección. Finalmente, dice el versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hay dos elementos que menciona aquí Marcos: incredulidad y dureza de corazón. Y brevemente, la incredulidad es porque no lo vemos, porque no lo palpamos, porque a veces viene el enemigo y aquella pequeña palabra que sembró en nuestra vida, la palabra de Dios, es arrebatada y empezamos a dudar. Así pasó con Eva. Esa fue la duda que le sembró la serpiente. Con que Dios os has dicho, dice. Pero no es así. Si tú comes, seréis como Dios, como dioses. Esa es la duda que le siembra el enemigo a aquellos que dudan, cuando la incredulidad penetra en nuestras vidas. Por eso dice aquí en Marcos, le reprochó su incredulidad. Dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. No le creyeron ni a la mujer ni a aquellos dos varones que iban camino al campo. Y también vemos que dice, y la dureza de corazón. Muchas veces nosotros escuchamos cómo Dios dice, endureció a Faraón. Podemos ver todo lo acontecido a este pueblo de Egipto y vemos un corazón cerrado, un corazón que ni siquiera tenía intención de abrirse a esa palabra de Dios. Dice, dureza del corazón. En pocas palabras, el apóstol Pablo dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahí en Romanos 2:8, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Vemos que la dureza de corazón es eso, desobediencia en la palabra de Dios. Es algo muy sutil, es algo muy amable. No pasa nada, no va a pasarte nada. Tú puedes infringir la ley, puedes desobedecer a Dios. Así dice el enemigo. Cuando vemos que la dureza del corazón va tomando esas palabras, nos estamos apartando de Dios. Podemos verlo, cómo se va endureciendo el corazón, porque ya no buscamos su palabra. Ahora, actualmente no nos reunimos para venir al templo, pero ya no buscamos ni siquiera su palabra. Ya no entonamos un canto que pueda alegrarnos el corazón. Ya no buscamos de qué manera crecer aplicando una doctrina, estudiando una doctrina,
de la palabra de Dios. O un libro que me pueda hacer ver mi necesidad. En la dureza del corazón, ¿qué se recomienda? Dice aquí el versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estimado oyente, ¿en qué situación estoy hoy en día? ¿Estoy alejado de Dios? ¿No busco su palabra? ¿No encuentro la manera de llevar una vida que pueda estar más en comunión con Dios? Porque me hace falta el templo, porque me hace falta estar con mis hermanos. La oración ya la estoy dejando muy atrás. Estoy analizando las cosas y no sé qué me depara más adelante en el mundo. No podemos saber lo que nos va a deparar más adelante. Pero sí una cosa es cierta, hermano. Cuando Moisés ya estaba por entregar el equipo, ya por fallecer, empezó a anunciarle al pueblo otra vez las recomendaciones, otra vez. Y su preocupación era esa, que el pueblo dejara a Dios, abandonara a Dios. Pero ¿saben? Dios le contesta: tienes razón, Moisés, el pueblo tiende a mal. No sé qué nos depara en el futuro, pero el mundo tiende a mal. ¿Qué debemos hacer nosotros? Proclamar su palabra, contagiar a otros de su palabra, que cada uno pueda estar ciertamente convencido de que Cristo es el Hijo de Dios, que, como dice el ángel, he aquí el que fue crucificado ha resucitado. Mirad el lugar donde le pusieron, no está aquí. Es la palabra que debemos predicar, es lo que nosotros debemos creer, no porque llevo años en el templo, no porque mi familia viene de cuna cristiana, no porque he visto maravillas de Dios. Dice aquí el Señor Jesús: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dios le bendiga y sea la palabra de Dios con cada uno de nosotros. Bueno, continuamos con el himno número 181, El Señor resucitó.
Entonaremos el otro himno, hermanos. El himno 186, La tumba le encerró. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, Él olvidó y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. De guarda se escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Bueno, sigue las ofrendas y diezmos. Ya saben, hermanos, favor de enviar las ofrendas y diezmos a la tesorería de la iglesia o traerlas al templo. Bueno, vamos a orar por las ofrendas. Señor, este día te agradecemos una vez más por estas ofrendas, Señor, que sean para tu buen uso, Señor, para esta iglesia. Bendícelas, multiplícalas, Señor, bendice los trabajos de cada hermano que ofrecieron, Señor, y los que no pudieron, Señor, te pido por favor que les otorgues un sustento para poder contribuir a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Vamos a entonar un himno, hermanos, el himno 190, titulado Que todo el orbe en la creación. Que todo el orbe en la creación entone a Cristo vencedor. Aleluya, aleluya, porque solo Él nos redimió.
pueda yo, todo creyente salvo estoy. Aleluya, 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 aleluya. Bueno, finalmente vamos a hacer la oración final y bendición del Señor. Bien, mis amados hermanos, para concluir este culto, donde hemos honrado y glorificado a nuestro Dios, a cargo de nuestros jóvenes, les invito a que inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Vamos a tener un momento de oración de gratitud a nuestro Dios por la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo vamos a recibir la bendición del Señor. Oremos. Amado Dios y eterno Padre, al estar delante del trono de tu divina gracia, Señor, este pueblo tuyo, Padre mío, lo hace con gratitud en su corazón, no solo por las grandes bendiciones que tú has derramado en nuestra vida, sino de manera especial, Señor eterno, por esa gloriosa resurrección tuya, porque de esta manera, Padre mío, venciste a Satanás de una vez por todas, Padre. Él ahora no tiene poder alguno. Él ahora, Señor, está destruido. Padre mío, gracias por haber resucitado, porque esta resurrección tuya, Señor, no solo ha traído paz, tranquilidad a nuestra vida, sino que también, Padre mío, ha traído y confirmado esa grande bendición que nos has dado a través de tu bendita muerte en la cruz del Calvario, que es la salvación. Gracias, Padre, porque a pesar de no merecer este don tan maravilloso, tú nos los has dado, Padre, porque nos amas en gran manera. Y tu deseo, Señor eterno, es que algún día estemos contigo allá en los cielos. Gracias, Padre mío. Te ruego que tú bendigas a este pueblo tuyo, a tu iglesia Betel, mi Dios. Lo prosperes en todos los aspectos de sus vidas, pero sobre todo, Señor, que esa fe de este pueblo tuyo no desmaye. Siga siempre adelante confiando en tu poder y en tu gracia infinita. Bendice a cada uno de mis hermanos miembros y no miembros de esta amada iglesia, Señor. Y por favor, Padre, santifícalos para ti. Bendice a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, Padre. Gracias, mi Señor eterno, por esa disposición de ellos de participar en tu bendita obra. Cuida de cada uno de ellos. Protégelos, Señor eterno, del pecado, de todo mal que les pueda acechar Satanás. Sé tú con ellos y guíales en ese camino de la vida eterna, Padre. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado del Señor, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante, vi
confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de